La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, párrafos 20 al 29. De hecho, un bosquejo de todo el trabajo para ayudar a la lógica de los lectores, según el orden que los libros presentan actualmente, he resuelto no publicar un libro a medio terminar o confuso al prevenir un desorden comparado con un gentío sin propósito, ya que nadie puede subir un precipicio a menos que haya punto de apoyo para llegar a la cúspide. También yo debo ir en orden en este argumento desde lo difícil hasta lo fácil. Primero, poniendo un bosquejo de todo el tema, no haciendo gradas en las rocas, sino nivelándolas para que el caminante, sin sentir esfuerzo, llegue a las alturas. 21. Después de este primer libro, el segundo se encargará de exponer los misterios del nacimiento divino. Así, aquellos que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueden reconocer los verdaderos nombres y no estar perplejos acerca del sentido, sino informados del dato exacto y su significado, y así tener confianza que en las palabras también están los verdaderos nombres y ellos expresan claramente la verdad. 22. El tercer libro avanzará lento pero seguro. Discurrirá sobre la frase de sí misma más allá de nuestra comprensión. El Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:38. Citando las instancias de su poder para traerla al entendimiento de la fe. La verdad es el premio de la fe equipada con razón y conocimiento, porque no podemos negar la revelación de Dios respecto de sí mismo, ni podemos suponer que una fe devota es incapaz de entender su poder. Número 23. El cuarto libro comienza con las doctrinas de los herejes y rehúsa la complicidad con las falacias en donde ellos quieren meter la fe de la Iglesia. El libro publica el falso credo que muchos de ellos han promulgado, es decir, la carta de Arrio para Alejandro. Vea el libro 4, párrafos 12 al 13. Y ese libro expone la deshonestidad y la maldad de sus argumentos desde la misma ley de donde ellos sacan la unidad de Dios, es decir, que Dios sea un ser solitario. Da evidencia a través de los profetas y la ley de la impiedad de asegurar la unidad de Dios excluyendo la divinidad de Cristo, y muestra la traición de alegar que si Cristo fuera Dios, el unigénito, entonces Dios no sería uno. 24. El quinto libro continúa la respuesta a las herejías. Han declarado falsamente que siguen la ley respecto a la unidad de Dios, es decir, que Dios es uno, y que han probado desde ella que el verdadero Dios es una sola persona, con tal de eliminar la divinidad de Cristo por nacimiento del verdadero Dios, porque el nacimiento es evidencia de su origen. Respondo paso a paso lo que niegan. Desde la ley y los profetas mismos demuestro que no hay dos dioses, ni tampoco un verdadero Dios solitario. Tampoco pervierto la fe de la unidad de Dios, ni rechazo el nacimiento de Cristo. Y ya que ellos dicen que el Señor Jesucristo, creado en lugar de nacido, tiene el nombre divino por concesión en lugar de derecho, he probado su verdadera divinidad por los profetas de tal manera que, reconociéndolo Dios, su divinidad nos mantendrá firmes en la verdad que Dios es uno. 25. El sexto libro revela en pleno la ilusión de esta herejía. Para ganar crédito, ellos denuncian la doctrina impía de los otros herejes, es decir, de los valentinianos, de los abelianos, de los maniqueos y de Hieracá, y se apropian del lenguaje de la Iglesia como manto para su blasfemia. Ellos reprueban y alteran el lenguaje de esos herejes al punto de hacer una resemblanza de la ortodoxia y así suprimir la fe santa y pura mientras denuncian esas herejías. Pero nosotros establecemos claramente cuál es el lenguaje y cuál la doctrina de cada uno de ellos y absolvemos a la Iglesia de cualquier complicidad o comunión con los herejes condenados. Las palabras de ellos que merecen condenación, nosotros las condenamos, y aquellas que aceptan nuestra humilde aceptación, las aceptamos. Así, esa divinidad por nacimiento de Jesucristo, el cual es el objeto de su rechazo, demostramos por el testimonio del Padre,
por el testimonio de Cristo mismo, por la predicación de los apóstoles, por la fe de los creyentes, por el gemido de los demonios, por la contradicción de los judíos, en sí misma una conversión, y por la inclusión de los paganos que no habían conocido a Dios, que el Hijo también es Dios. Todo esto es para rescatar de cualquier disputa una verdad que Cristo mismo nos dejó para que no la ignoráramos. 26. El séptimo libro, comenzando por la base de una fe verdadera aceptada por todos, entrega su veredicto en el gran debate. Primero, armado con la prueba indubitable de la fe, toma parte en el conflicto entre Sabelio y Ebión, estando ellos opuestos a la verdadera divinidad. Toma ocasión contra la negación de Sabelio respecto a la preexistencia de Cristo y con sus agresores contra la idea que Cristo es un ser creado. Sabelio pasó por alto la eternidad del Hijo, aunque creyó que el verdadero Dios trabajó en un cuerpo humano. Nuestros adversarios presentes niegan que el Verbo nació y lo hacen una criatura, y fallan en apreciar la divinidad de Cristo por sus obras. Lo que ambos disputan, nosotros creemos. Sabelio, quien es el precursor de los Pentecostales Unidos y grupos similares a ellos, niega que el Hijo haya trabajado, pero prueba su caso triunfalmente cuando alega que el trabajo de Cristo fue el trabajo de Dios. Pero cuando Sabelio niega que Cristo existió antes de la creación, sus adversarios prueban eficazmente que las obras de Cristo son desde la eternidad. Estamos de ese lado en la confrontación contra Sabelio, quien reconoce a Dios, pero no a Dios el Hijo. Nuestros dos adversarios previos unen sus esfuerzos para refutar a Ebión. Unos demuestran la existencia eterna de Cristo y los otros muestran que las obras de Cristo son las de Dios mismo. Así los herejes se destruyen los unos a los otros. La iglesia está contra Sabelio y contra los que piensan que Cristo es una criatura. Contra Ebión testifica que Cristo es el verdadero Dios. La iglesia está contra Sabelio y contra los que piensan que es una criatura, es decir, los arrianos, precursores de los testigos de Jehová. La iglesia también está contra Ebión y testifica que Cristo es verdadero Dios del Dios verdadero, nacido desde antes de la fundación del mundo y nacido en el tiempo como hombre. Número 27. Nadie debe dudar que hemos tomado el camino de la reverencia y de la doctrina sana al ver que comprobamos por los profetas y la ley que Cristo es el Hijo de Dios y que por ello es Dios verdadero. Y esto sin romper el misterio de la unidad divina. Será fácil demostrar que el nombre de Hijo describe la relación con el Padre, reconociendo lo que Hijo y Padre tienen aplicaciones universales, pero estableciendo que Hijo describe particularmente una relación de origen. Para no dejar hoyos por donde estos malos traductores puedan meterse para torcer el verdadero nacimiento del Dios el unigénito, hemos usado su verdadera divinidad como evidencia de su verdadero origen y que al tener el nombre de Hijo es también Dios. Por medio del nombre aseguramos su nacimiento, su naturaleza y su poder, y que Él lo hace en una conciencia clara de autorrevelación. También he dado las pruebas por medio de los evangelios para cada cosa que decimos, que su autorrevelación muestra su poder, que su poder muestra su naturaleza, cómo su naturaleza es suya por nacimiento y cómo de su nacimiento viene el título de Hijo. De esta manera, cualquier gemido de blasfemia es silenciado por el mismo testimonio de Cristo, pues nos ha enseñado en todas estas cosas su verdadera deidad, porque Él es Dios de Dios. Número 28. El octavo libro tratará de la unidad de Dios, mostrando que esa unidad es consistente con el nacimiento del Hijo y que el nacimiento no incluye ninguna dualidad en la divinidad. Primero, expone el sofismo con el que estos herejes evitan, aunque no pueden negar, pero evitan confesar la existencia del Dios verdadero, Padre e Hijo. Confronta y destruye su idea absurda y apoyada equivocadamente en aquellos pasajes que hablan de unidad de varias personas distintas, como la multitud que había creído era de un corazón y un alma, Hechos 4:32, y también el que planta y el que riega son uno.
1 Corintios 3:8. También, mas ruego por los que han de creer, para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17, 20 al 21. Es decir, una unidad, según ellos, de voluntad y mente solamente, pero no una unidad divina. Pero desde una consideración de sentido verdadero en estos textos, mostramos que envuelven la realidad del nacimiento divino. Con la serie de autorrevelaciones que nos llevan a entender la totalidad del asunto, mostramos el misterio de Dios como Padre y como Hijo unigénito. Y porque hay un Padre, sabemos que hay un Hijo, y que en ese Hijo el Padre se nos manifiesta. De aquí nuestra seguridad que el unigénito nace y que es verdadero Dios. Número 29. En los asuntos esenciales de la salvación no es suficiente dar las pruebas que la fe provee y considera suficientes. Los argumentos pueden engañarnos hacia una interpretación incorrecta de nuestras propias palabras, a menos que expongamos la vanidad de los argumentos de estos enemigos y así establezcamos nuestra fe por encima de la absurdidad de ellos. El noveno libro refutará los argumentos con los que los herejes intentan invalidar el nacimiento de Dios el unigénito, pues ellos ignoran el misterio de la revelación escondida desde antes de la fundación del mundo y olvidan que la fe del Evangelio proclama la unión Dios-hombre. Para negar que Cristo es Dios e igual con Dios, como el Hijo con el Padre, nacido de Dios, y que por derecho de su nacimiento subsiste como espíritu, se acostumbran a pelear las palabras de nuestro Señor. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Lucas 18:19. Dicen que al recriminar al hombre que lo llamó bueno y que por su reconocimiento de la bondad exclusiva de Dios se excluye a sí mismo de esa bondad y de su divinidad, las cuales pertenecen solo al Padre. Con este razonamiento del texto ellos lo conectan a otro texto que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Aquí dicen que Cristo confiesa que solo el Padre es el verdadero Dios y que Él no se considera ni verdadero ni divino, pues el conocimiento de un solo Dios está limitado al poseedor de los atributos asignados. Luego, profesan tener bien claro el significado dado por el Señor en este pasaje, porque también Él dijo: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo a menos que vea al Padre hacerlo. Juan capítulo 5, versículo 19. El hecho que el Hijo solo copie es evidencia para ellos de la limitación de la naturaleza. No puede haber comparación entre la omnipotencia y uno cuyos actos dependen de la actividad de otro. La razón misma traza una línea entre el poder y el desear poder. Esa línea es muy clara para ellos porque leen que el mismo Cristo reconoció diciendo: el Padre es mayor que yo. Juan capítulo 14, versículo 28. Esa confesión, según ellos, silencia toda confesión, es decir, que es blasfemo y malicioso atribuir divinidad a alguien que no la reclama para sí. Tanto carece de divinidad que Cristo mismo dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo Dios. Marcos 13:32. Un hijo que no conoce los secretos de su Padre es ajeno del Padre que conoce. Una naturaleza limitada de conocimiento no puede participar de esa majestad y de ese poder que está lejos de la ignorancia, según explican estos enemigos de la fe.